de su paz. En este cuarto domingo del tiempo ordinario hemos escuchado el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. Jesús, como era de costumbre, los días sábados iba a la sinagoga, al templo, para anunciar el reino de Dios. Sabemos que Dios, después de crear el mundo, descansó el séptimo día. Por eso, para los hermanos judíos, el día sábado es sagrado. Ese día ellos se dedican a leer la Torá, se dedican a la oración, a esperar al Mesías. Por eso ellos las puertas de las tiendas lo llaman a las casas, ¿no? Como nosotros, las viviendas. Dejan abierto y esperan al Mesías. Mientras que para nosotros los cristianos católicos, el día domingo es día del Señor, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Este día para nosotros los católicos es el día donde deberíamos ir a la Eucaristía, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, dedicar a Dios. Por eso Jesús el sábado va al templo, a la sinagoga, pero Él va a enseñar. Sus palabras, su presencia, daba autoridad. Él enseñaba sin miedo, sin temor, el reino de Dios. Muchas personas se acercaban a Él porque llegaba a su corazón, querían estar siempre al lado de Él. Algunos iban por curiosos, por querer conocer y ver de cerca, otros obligados, algunos por acompañar a sus familiares. Nos dice que todos quedaron asombrados de las palabras de Jesús, de escuchar y ver cómo enseñaba con autoridad y no como los escribas. Cuando una persona con su vida, su ejemplo, tiene autoridad, solo su presencia ya causa respeto. Solo su presencia ya lo dice todo. No hay necesidad de discutir, de pelear, porque ganó su autoridad desde la sabiduría de Dios, desde el buen ejemplo. Hoy muchos padres, pretendiendo ocupar su autoritarismo, saben castigar, mas no educar y enseñar a sus hijos. Muchos padres han perdido la autoridad en su hogar porque no han sabido educar con sabiduría. Y algunos hijos se ríen en la cara, escuchan ya por respeto, pero no les obedecen. Pero hay padres que con sabiduría, con prudencia, han sabido ganar el respeto en su hogar, en su trabajo y donde quiera que estén. Y saben escuchar, obedecer. Cuando uno habla con autoridad, no solo llega a los oídos, llega al corazón. Y entonces no hay necesidad de estar repite y repite. Solo con una palabra, con un gesto, lo obedecen.
Y es aquí la pregunta que todos debemos hacer. ¿Nosotros hemos ganado autoridad donde estamos? ¿O simplemente queremos imponer, exigir, pero ya nadie te hace caso, nadie te cree? Sus hijos creen que obedece y les respeta porque eres un padre que da testimonio, ejemplo, o simplemente intentan obedecerte y respetarte por miedo y porque no queda de otra cosa. Hoy la mayoría de padres se queja que sus hijos no le obedecen, que sus hijos no llegan al hogar, a la casa, que sus hijos no quieren casar por la iglesia. Es porque perdiste autoridad. Hoy, porque hay tantos jóvenes sin valores, sin principios, tantos jóvenes metidos en el mundo de la droga, del alcohol, de la delincuencia, porque no había una autoridad que los sepa educar, corregir e enseñar. Hoy, porque hay tantos jóvenes de 15, 16 años y ya metidos en el mundo del alcohol, tantos jóvenes, señoritas de 15, 16 años, tal vez aquí no lo ven en las islas, pero eso se ve en el continente, botados en la vereda, en las plazas. ¿Dónde están los padres de esos hijos? Otros de 15, 16 años, embarazados, se abortan. Los padres, ¿dónde están? No hay autoridad. ¿Dónde están los padres de tantos jóvenes que están metidos en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en el narcotráfico, en el lavado, aquí en nuestro país? Porque no hay quien los guíe, no hay quien los forme, quien los eduque. Los padres pensaron que solo dar dinero, dar cosas, eso es ser padre. Ustedes creen que han ganado el respeto, la autoridad, pero desde el ejemplo, el testimonio en el hogar, porque autoridad ya eran por el hecho de ser padre, pero a veces se imponen las cosas, salen con sus caprichos, y al final sus hijos ya no te hacen caso, porque tú mismo faltaste el respeto. Hay cosas que no se debe de negociar. Hay acciones que no se debe de ceder. Y yo decía en estos días con una familia, usted se lamenta cuando en el momento preciso tenía que tomar decisiones, no ahora. Hoy los cristianos hemos buscado algo fácil, algo que no nos exija, algo que no nos incomode, algo que vaya de acuerdo a mi ideología y de acuerdo a mi mediocridad. Un simple, no todos, pero un simple ejemplo. Hay padres que son tan mediocres, tanto en la educación de sus hijos y en la formación de la fe. Voy a poner un simple ejemplo. Hay padres buenos, como muchos de ustedes, que están pendientes a pesar de su trabajo, de sus obligaciones, no descuida de ver cómo está su hijo en la escuela, en el colegio, igual en la catequesis. Pero hay padres que igual les da a los hijos, creo que trajeron ya por, no sé, por traer. Y son cómplices de la vagancia de sus hijos, sabiendo que está pésimo en las notas, que es irresponsable, irrespetuoso en el aula, con la catequista, con los docentes, pero tiene que complacer los caprichos de su hijo.
Y hoy terminan culpando a los docentes. El malo es el docente, el rector. El que exige es el malo. Dentro de la catequesis o dentro de la parroquia, el párroco es el malo, el que exige. El que pide respuestas es el malo. Pero somos católicos. Ahí están las consecuencias, mis hermanos. En un colegio X que yo trabajaba, llegaba un padre de familia. ¿Cómo usted puede obligar si yo estoy pagando? O sea que mi dinero no cuesta. Mucha gente muy prepotente. Yo le respondí, si usted quiere un hijo vago, mediocre, saque de esta institución y llévelo. Pero aquí se cumplen reglas. Y yo, mientras sea docente, su hijo no pasa. Y yo le voy a denuncie con quien tenga que denunciar. No me va a intimidar, no me va a chantajear. Y al final me terminó agradeciendo. A veces nosotros también, en nuestra fe católica, hemos perdido autoridad, donde ya no somos capaces de educar en la fe a los hijos. Y lamentablemente en el hogar hay tanta ausencia de Dios, hay tanto vacío de amor, hay tanta soledad, tanta tristeza, donde ya no sabes qué ofrecer a tus hijos, no sabes cómo educar a tus hijos, que no tienes pantalones suficientes y no tienes carácter para hacer cumplir las reglas en el hogar y en la familia, y al final viven quejando y lamentando cuando quieren educar a una bestia de 19, 20 años y no fueron capaces de educar a un joven, a un niño de 4 o 5 años. Es absurdo. Hoy los católicos somos igual que este hombre que estaba endemoniado. Miren, a pesar de que este hombre estaba endemoniado, reconoce a Jesús. Los demonios reconocen a Jesús. Por eso dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Y ya sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús ordenó, cállate y sal de él. Hoy, mis hermanos, yo por eso suelo decir, hasta el diablo cree en Dios. Hoy nos incomodamos cuando alguien te toca la herida, cuando alguien te dice las verdades, cuando alguien te hace despertar, cuando alguien te dice que eso está mal, te molestas, te incomodas. ¿Cuántos se incomodan cuando se les habla con la verdad y directo? Se incomodan, claro que se van a incomodar porque estaban dormidos. Cuando una persona está dormida y te despiertan, te incomodas, ¿verdad? Te molestas. ¿O no es así? Claro que te vas a incomodar cuando te despiertan. Es aquí igual, se van a incomodar cuando se les toca la herida. Cuando se les dice la verdad, claro que se van a incomodar. Pero uno no puede intimidar. Uno tiene que educar, guiado por la sabiduría, en fidelidad al Evangelio. Hay que evangelizar, hay que predicar, aunque el mundo nos dé la espalda, pero uno no hay que tener miedo, uno hay que tener carácter y temperamento para llegar al corazón de las personas, para despertarles. Hay personas que dicen, Padre, venga, bendígame la casa, porque hay algo extraño. Creo que está el demonio en mi casa, Padre. Mi hija me ve algo sobrenatural, o yo veo algo, siento. Y les pregunto, a ver, ¿ustedes se van a misa? No, Padre, no tengo tiempo. Se han casado por la iglesia, es que él no quiere, ella no quiere.
regresan en hogar. No, ustedes son los demonios. Yo tengo que expulsar no solo un demonio, 6 demonios que están aquí en la casa, les digo. Hoy tenemos miedo que el demonio viene, pero no tienes miedo de vivir en pecado mortal. Tienes miedo a sobrenatural que aparece en tu casa, pero no tienes miedo de vivir y de dormir con el diablo al lado. Hoy tienes miedo que el demonio aparece o que aparezca el diablo cuando tú mismo vives emancipado en el pecado. Y esclavo, cuando te dicen cásate por la iglesia, también te incomodas y dices, ¿qué quieres de mí? No te metas en mi vida. Este cura, ¿qué tiene que meter en mi hogar, en mi familia? Yo sabré si me caso o no me caso por la iglesia. ¿Acaso para ser feliz hay que estar casado por la iglesia? Dice. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de espíritus inmundos que vienes a la iglesia? Dices que crees en Jesús, pero hacemos las cosas del diablo. Decimos que creemos en Jesús, pero vivimos como si no existiese Dios en mi vida. Hoy tenemos miedo a espíritus inmundos, a cosas sobrenaturales, pero no tienes miedo de ver cómo tus hijos se pierden en el alcohol, en la droga, de ver sus hijos cómo van perdiendo el sentido de la vida cuando están con un compromiso, con otro compromiso, hijos por un lado, hijos por otro lado. No tienes miedo de sacar el odio cuando pelean, de lastimar, de manchar su dignidad, de humillar a la otra persona. No tienen miedo. Hoy tenemos miedo a cosas sobrenaturales, pero no tenemos miedo a morir en pecado mortal. Hoy, ¿cuántos de nosotros conocemos a Jesús, pero no le reconocemos como misericordioso, como Dios que nos ama? Por eso no obedecemos y no hacemos las obras de Dios, sino hacemos las obras del diablo. No se puede prender 2 velas al mismo tiempo. O estoy con Dios o estoy con el diablo. O creo en Dios o estoy contra Dios. Si yo creo en Dios, yo confío y reconozco a Jesús en mi vida, no necesito poner amuletos, no necesito ir donde curanderos, chamanes, no necesito aprender no pretendo decir todo lo que me va mal en la vida es culpa de Dios. Hoy cuántas personas, cuando te dicen vamos a misa, ¿qué quieres de nosotros? No nos incomodes. Mis hermanos, con el pecado no se dialoga. Con el diablo no se dialoga. Si tú tuvieses autoridad en tu casa, y si creyeses plenamente en Dios, sabes que hay que cumplir los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios. Y los domingos hay que ir a misa. ¿Cuántos demonios en tu casa de tus hijos no se van a incomodar y decir, ay mamá, estoy cansado? Pero tú no tienes autoridad. Ay, se trauma, padre, pobrecito, está cansado, que duerma más. Pero para ir a emborracharse toda la noche, ay, no está cansado. Para ir a discotecas, bares, uy. Hoy no tienes autoridad. Algunos padres no tienen autoridad para decir, hijo, hija, está bien que tengas tu novio o tu novia, pero esta casa se respeta. Acá no entra un desconocido. Estás conociendo a una persona. Yo no sé cómo es esa persona, yo no sé si esa relación continúa, será duradera, pero acá no entra porque es una persona desconocida. Y a tu casa metes a cualquier persona, por no decir otra cosa. Y dejas que duerma en esa casa y que vivan encerrados en la habitación rezando el rosario. No creo que están, pues, o hacemos los ingenuos o qué, por Dios. ¿Y dónde están los padres? Y si hay autoridad, nos vamos a misa, y si alguien te viene a decir no nos incomodes, cállate, y vamos a misa y punto. Hay que callarle al demonio. El demonio nos intimida, nos convence, nos confunde. Hoy tenemos que tener autoridad para expulsar los demonios que llevo dentro, para vencer. Cuán capaz, fuerte soy para vencer los demonios que llevo dentro. ¿Tú cómo vences esa pereza espiritual? Hoy, mis hermanos, somos cristianos muy facilistas, muy cómodos. 1 hora no tenemos para Dios, 1 hora los domingos. ¿Qué es 1 hora? Es que tengo cosas que hacer. No vengas a misa, pues entonces queda haciendo lo que tengas que hacer. Porque a Dios se da todo, no migajas, no sobras. Hoy queremos misa de media hora.
Misa de media hora. Y mientras más rápido sea la misa, ¿para qué? Para estar boca abierto ahí, bandereando en la calle. Misa, ya pasó de 40 minutos, empiezan. Claro, pues el diablo te está ahí. Sale de la misa, abúrrete. Hoy nosotros, mis hermanos, cuando no tenemos autoridad con nosotros mismos, hacemos las cosas a medias, mediocres, por apariencia. Tú sabes que tienes tu mal carácter, no sé, tus mentiras, tus infidelidades, tantas cosas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para expulsarnos? ¿Qué estamos haciendo para sacar lo negativo de nuestra vida? Hay que desordenar para ordenar. Hay que hacer una revolución interna. Yo como expulso de mi vida a personas que me quitan la paz. No, mejor lo atraigo. ¿Qué hacemos para expulsar los demonios impuros de mi casa, de mi familia? ¿Cómo destierras el chisme? ¿Cómo destierras la desconfianza? Mejor atraemos todo eso. Es porque no somos capaces de expulsar. Hoy necesitamos desordenar para ordenar. Hay personas que pretenden ser, no sé, astutos, inteligentes para el mal, pero para el bien nada. Tal vez ustedes conocen. Yo al final digo, ellos mismos se hacen daño, se engañan. No engañan a uno, igual me da a mí. Pero hay personas que en una semana, en un mes, quieren que sus hijos hagan el sacramento de la primera comunión o de la confirmación. Y chantajean, manipulan, son iguales que los espíritus inmundos. Y como quieren que uno diga, ay, pobrecito, si eres católico, para que no pierdas la fe, no te preocupes, vente. Hay que callarle a ese demonio. Hay que expulsarlo. Hay que decir, cállate. Porque hay personas que chantajean. Porque soy católico, padre, porque yo creo en Dios, quiero que mi hijo haga la primera comunión. Yo suelo decir, sí, el diablo también creyó en Jesús. Hoy necesitamos cada uno preguntarse, ¿tú qué autoridad tienes para educar en la fe a tus hijos? Recuerda cuando el sacerdote te preguntó el día en que hiciste bautizar a tus hijos y si fueron padrinos. ¿Prometes educar en la fe a tus hijos? Sí, padre, dice. Ni siquiera los mandamientos saben. Y algunos aún no sabiendo que no están casados por la iglesia, no pueden ser padrinos. No sé, un padre decía a veces la ignorancia es supina, ya saben otra palabra. No, padre, si estamos casados, dice, pero por lo civil. No, ese es un contrato, una firma, lo que llamen, pero eso no es sacramento matrimonial. Las cosas se debe llamar por su nombre. No, pero padre, esto es más importante. No, señor. Ustedes viven entre desconocidos con un desconocido, porque no han cumplido el sacramento del matrimonio. Pero cuando se les dice eso, ¡uy! Rasga las vestiduras. ¡Uy, este padre cómo me habla! No, las cosas hay que decir por su nombre. Y si te molestas, te incomodas, bueno, pues al menos te despertaste, te toqué la herida. Y si vas a hacer tus berrinches, pues bueno, lejos de mí, pero no en mi frente. Hoy necesitamos, así como Jesús dijo, cállate y sal de ahí, salió el demonio. Y por eso los fariseos, dice, los fariseos y todos los que estaban ahí quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece.
y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos con Dios, tienes poder para expulsar el pecado de tu vida, de tu hogar, pero cuando estamos lejos de Dios, atraes el pecado y alejas a Dios de tu vida. Tú, querido hermano, querida hermana, que estás en esta iglesia y los que están detrás de esta pantalla, tú mismo pregúntate, ¿a quién mientes? ¿A quién engañas? ¿Y a quién haces tanto daño? Cuando vives esclavo del pecado, cuando tú mismo te engañas y haces tanto daño, queriendo engañar, pensando, y ustedes saben, algunos saben que los que no están casados por la iglesia no se pueden ser padrinos y aún aceptan. Ay, padre, en tal parroquia sí me aceptaron. Pero al final, ¿quién vive engañando? Tú mismo. Y no sé si podrán dormir en paz después de engañarse, no sé. Los que no tienen conciencia, claro. Yo no sé cómo una persona, una pareja puede dormir y vivir en paz sabiendo que se mintió, engañó a Dios y a la iglesia. Porque no quedar mal, ahora ponen a chantajear. ¿De verdad sí que chantajean? Ay, padre, es que pobrecito, el chico me pidió que yo sea mi madrina, que sea mi padrino. Pobrecito, padre, ¿qué vamos a hacer? Me dio pena y por eso acepté. Viene con unas bobadas. ¿Y qué pensarán? Pues que el padre va a decir, ay, pobrecito el niño, para que no se traume, no se preocupe, aceptamos eso. No, señor. Hay cosas que no se aceptan. Y si por eso me odian, ódienme por algo, como nos dice. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,